Esta puede decirse va a ser una serie de pequeños audio-vídeos donde trataremos de dar una explicación concreta, precisa y adecuada para determinar el tiempo en el que estamos viviendo. Y es fundamental determinar el tiempo en el que vivimos para saber si efectivamente lo que decimos, aquellos que proclamamos la sede vacante desde su santidad Pío XII, ha acontecido y es real, o no lo es, pero no según nuestro parecer, sino según los hechos y el magisterio de la Iglesia que determinaron ya en el tiempo pasado los tiempos actuales, que en ese entonces serían los tiempos futuros. Para eso hoy, en este video, pequeño video, no muy extenso, vamos a tratar que no lo sea, vamos a tratar un tema acerca de la sede vacancia. ¿Es posible que la sede vacancia de la que nosotros hacemos referencia haya sido predicha en la Biblia, en las Escrituras y por el magisterio de la Iglesia? Bueno, vamos a intentar probar que el apóstol San Pablo predijo la sede vacancia para los últimos tiempos. Y que esta predicción de San Pablo de la sede vacancia para los últimos tiempos ha sido estudiada ya por Santo Tomás de Aquino. Y vamos a para ello leer un artículo que a mí me llamó poderosamente la atención y luego de leído y confrontado con el magisterio se ve su realidad, su cercanía con el tiempo que estamos viviendo. Para eso decimos entonces y leemos lo siguiente. A continuación daremos voz a un trabajo que escribe y publica el blog de Moymunan, a quien el susodicho Lorenzo Saavedra detesta hoy, señala hoy como hereje, mientras que él sostiene lo dicho por un cura que es capaz de mancillar el nombre de Cristo y permitir que se lo ponga al mismo nivel que todos los dioses paganos cuando aceptan y promueven como santos, santos papas, a aquellos que llevaron a cabo la mayor de todas las herejías y proclamaron el cisma y mostraron su total apostasía en los encuentros interreligiosos de Asís. Estos que proclaman eso como válido, como iglesia válida, dicen que la sede vacancia no existe, como la que nosotros decimos está sucediendo en este tiempo. Bueno, vamos a responder qué dice San Pablo de la sede vacancia para el final de los últimos tiempos, estudiado por Santo Tomás de Aquino. Supongo que él no creerá que Santo Tomás de Aquino es un hereje. Pero todo es posible con Lorenzo Saavedra y sus nuevos viejos amigos, a los que hoy llama nuevos hermanos, viejos hermanos. Muy bien, vamos a ello. Dice el artículo: la sede vacante predicha en San Pablo según Santo Tomás. Este artículo fue escrito por un señor llamado Patricio Yo y está publicado en el blog de Amor de la Verdad de Moymunan el 17 de marzo del año 2016. Dice: ¿predijo el apóstol San Pablo la sede vacancia para los últimos tiempos? Hay explicaciones asombrosas en pocas palabras, perdidas como una aguja en un pajar, en un segmento de los voluminosos comentarios de Santo Tomás a distintos libros de las Sagradas Escrituras. El Aquinate divide su comentario al segundo capítulo de la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses en dos partes: exclusión de la falsedad e instrucción de la verdad.
Nos interesa en especial la segunda, que va de las palabras quoniam nisi venerit dicesio, que significa porque sin que primero haya acontecido la apostasía, del medio del tercer versículo hasta la conclusión del capítulo. Esta parte trata primero de los eventos previos a la venida del anticristo y después trata del mismo anticristo. Los eventos precedentes a la venida del anticristo son dos apostasías, con respecto a la fe y con respecto al imperio romano. Interesa sobremanera la interpretación que nadie menos que Santo Tomás, el doctor communis, da del significado de imperio romano, precisamente en este pasaje. Él parte de la interpretación tradicional y agustiniana de Daniel 2:31, que se refería a 4 reinos que precedieron el adviento de Cristo. Por el cuarto de ellos se entiende el romano, establecido a fin de que bajo su potestad se predicase la fe a todo el mundo. Luego el mismo Santo Tomás, basándose en el sermón de Apostolis de San León Magno, papa y padre y doctor de la Iglesia, que gobernó del 440 al 461, afirma que el imperio romano había de durar mucho más allá del siglo V, por transmutarse de temporal en espiritual, y que la naturaleza del imperio romano espiritual era la fe católica de la romana Iglesia. Las palabras de ese sermón más relevantes al comentario tomista que estamos viendo son las siguientes. Estos, San Pedro y San Pablo, son quienes te han promovido a ti, Roma, a tal gloria, que hecha una nación santa, un pueblo elegido, un estado sacerdotal y real, y la cabeza del mundo por la santa sede del bienaventurado Pedro, alcanzaste un dominio más amplio por el culto de Dios que por el gobierno terreno. Santo Tomás prosigue diciendo que la apostasía universal con respecto al imperio romano en su fase espiritual es signo conveniente de la proximidad del anticristo. Así como Cristo vino en el apogeo del imperio romano. Algunas líneas más abajo, Santo Tomás explica interesantísimamente el versículo 7. El hecho es que ya va obrando el misterio de iniquidad. Entre tanto, el que está firme ahora, manténgase hasta que sea quitado del medio. Cierra comillas, para el cual presenta 6 exposiciones, de las cuales adopta 4 como verosímiles. Nos interesa especialmente la primera, a la cual parece darle mayor importancia a Santo Tomás, y que también es la más clara y concreta. Tantum ut cui tenent nunc Romanum imperium teneat donec de medio fiat, id est donec moriatur. Cierra comillas. La traducción castellana de este sentido adoptado por Santo Tomás sería más o menos: mientras aquel que ahora tiene el imperio romano lo tenga, hasta que sea quitado del medio, esto es, hasta que muera. A continuación, Santo Tomás aclara que aquel que ha de ser quitado del medio antes de que venga el anticristo es la persona pública del imperio romano. En resumen, según el comentario de Santo Tomás a 2 Tesalonicenses 2, el advenimiento del anticristo debe ser precedido por una apostasía universal con respecto a la fe católica y al imperio romano,
el cual es explicado en 1, la fe de la Iglesia romana, y 2, como la persona pública del Imperio romano. C, no hay imperio sin emperador, entonces el emperador que dejará de tener el Imperio romano y será quitado del medio en la misma época en que el mundo apostataría de la fe de la Iglesia romana, no puede ser sino el romano pontífice. Y ningún mejor medio para hacer apostatar al mundo de la fe de la Iglesia romana que un falso papa instigador de herejía reconocido por el mundo como el papa. Esto se aclara más aún si se lo asocia con el comentario de Santo Tomás a Mateo 24, versículos 21 al 22, que dice: habrá entonces grande tribulación, porque habrá una perversión de la doctrina cristiana por una doctrina falsa. Y si no fuesen abreviados aquellos días, a saber, por documento de doctrina, por una expansión de la verdadera doctrina, ninguna carne sería salva. Esto es, todos se convertirían a la falsa doctrina. Si vale la antedicha unión de dos interpretaciones tomistas sobre el Imperio romano, hechas con pocas líneas de diferencia, San Pablo Apóstol dijo que el signo de la inminencia del anticristo es, con la pérdida universal de la fe, la desaparición de la autoridad papal. Lo que vemos es malo, pero alguna vez tenía que pasar, y esa vez es ahora. Ha sido quitado del medio el verdadero gobierno papal, que fue impedimento insuperable para la venida del anticristo por más de 19 siglos. Fin de la cita del trabajo de Patricio Shaw. A su vez, vamos a tomar una cita de Santo Tomás. Santo Tomás nos advierte de este falso culto. Santo Tomás de Aquino nos dice acerca de la marca de la bestia como profesión de un culto ilícito. En la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 63, Santo Tomás nos dice: por donde el carácter de la bestia, correspondiente a los réprobos, puede entenderse como una malicia obstinada por la que algunos están destinados a la pena eterna, o como profesión de un culto ilícito, o como profesión de un culto ilícito, o como profesión de un culto ilícito. Fin de la cita de Santo Tomás de Aquino. Para entender un poco esto, vamos a lo que nos dice la Biblia en las explicaciones de Monseñor Juan Strobinger, que dice: y siguiendo los comentarios de Monseñor Juan Strobinger acerca de la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, en la cita de referencia que aparece con el numeral 3061, versículo 11 y siguientes, leemos atentamente: esta segunda bestia, que tiene mucha semejanza con el pastor insensato de Zacarías, capítulo 11, versículo 15 y siguientes, sirve a la primera, y ambas sirven al dragón. Ver la referencia del versículo 16 del capítulo 13 del Apocalipsis, ver también Mateo, capítulo 24, versículo 23 y siguientes. Tertuliano y San Irineo creen que esta segunda bestia simboliza, presten atención, Tertuliano y San Irineo creen que esta segunda bestia simboliza
un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero. San Tertuliano y San Ireneo creen que esta segunda bestia simboliza un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero. Ver la referencia de Mateo 7, versículo 15 y sus notas. Pero engaña por su astucia a los hombres, a tal punto que los lleva a adorar a la primera bestia. Ver el versículo 12, las referencias del capítulo 11, versículo 18, ver Sabiduría capítulo 13, versículo 6 y sus notas, ver 2 Tesalonicenses 2, versículo 9 y sus notas, también ver en capítulo 16, versículo 13 del Apocalipsis, del versículo 19, capítulo 20 y el 20, versículo 10, se le da el nombre en ese lugar de falso profeta. Es de notar que el cordero en el Apocalipsis no tiene 2 cuernos como este, sino 7. Pirot recuerda también la advertencia de Jesús sobre los lobos que se vestirán de cordero, y luego de señalar interpretaciones que suponen haberse realizado esto en el siglo III, con los sacerdotes del culto imperial romano, concluye expresando que se puede ver en la segunda bestia todo un sistema de pensamiento que sustituye al ideal divino por un ideal terrestre, al cual llama estatolatría, culto de la humanidad, para hacerle adorar. Fin de la cita. Y vamos a sumar también aquí a lo que dijo el Papa Gregorio XVI. Si la diestra de Dios no nos hubiera dado fuerza, nos habríamos ahogado como resultado de la terrible conspiración de hombres impíos. Encíclica Miraribus, número 1, de 1832. Y dice, y en esto debéis trabajar y cuidar diligentemente para que la fe sea preservada en medio de esta gran conspiración de hombres impíos que intentan derribarla y destruirla. Encíclica Miraribus, número 8, de 1832. Y el Papa Pío IX, que nos dice, por tanto, debemos deplorar todo lo siguiente: la ceguera que cubre la mente de muchos, la guerra feroz contra todo lo católico y esta sede apostólica, el odioso odio a la virtud y a la rectitud, el vicio libertino dignificado con la engañosa etiqueta de virtud, la libertad desenfrenada de pensar, vivir y atreverse a todo a voluntad, la intolerancia desenfrenada de todo gobierno, poder y autoridad, la burla y el desprecio por las cosas sagradas, por las leyes santas, incluso por las más finas instituciones, la lamentable corrupción de la juventud imprudente, el molesto agregado de malos libros, folletos y carteles que vuelan por todas partes y enseñan el pecado, el virus mortal del indiferentismo y la incredulidad, la tendencia a conspiraciones impías y el hecho de que tanto los derechos humanos como los divinos son despreciados y ridiculizados. Encíclica Exultavit Cor Nostrum, número 2, de 1851. Pero siempre, continúa diciendo, venerados hermanos, ahora, sobre todo, en medio de tan grandes calamidades, tanto de la Iglesia como de la sociedad civil,
en medio de una conspiración tan grande contra los intereses católicos y de esta sede apostólica, y en medio de una masa tan grande de errores, es totalmente necesario acercarnos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia en la ayuda oportuna. Encíclica Quanta Cura, número 9 de 1864, Pío IX. Fin de esta cita. Y se levanta majestuoso su santidad León XIII y dice: deseamos que sea vuestra norma, ante todo, arrancar la máscara de la masonería y dejarla ver cómo realmente es. Y mediante sermones y cartas pastorales para instruir al pueblo sobre los artificios utilizados por sociedades de este tipo para seducir a los hombres y atraerlos a sus filas, y sobre la depravación de sus opiniones y la maldad de sus actos. Encíclica Humanus Genus, número 31 de 1884. Basta recordar, dice, el racionalismo y el naturalismo, estas fuentes mortíferas del mal, cuyas enseñanzas se distribuyen libremente por todas partes. Luego debemos agregar los muchos atractivos de la corrupción, la oposición o abierta deserción de la Iglesia por parte de funcionarios públicos, la audaz obstinación de las sociedades secretas, aquí y allá un plan de estudios para la educación de la juventud sin consideración hacia Dios. Encíclica Quod Multum, número 3 de 1886. La persecución del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica, también está bien atestiguada por la oración a San Miguel Arcángel, que el Papa León XIII promulgó el 18 de mayo de 1890, como parte de un exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas. Les recuerdo, antes de ir al texto expreso del exorcismo, que muestra una profecía de este Papa Santo, lo siguiente: este exorcismo que lleva a cabo León XIII se da a partir del momento en que él, saliendo de la misa en la que acababa de terminar, pasando por el sagrario, escucha en esa zona del sagrario una voz que pide autorización a Cristo, él concluye efectivamente, para zarandear a la Iglesia, de tal manera que Satanás le estaba pidiendo autorización a Cristo para derribar a sus santos. Y aquí viene el que le fue concedido a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y es en ese momento en el que, viendo el pedido de Satanás de destruir a la Iglesia con todo el tiempo que necesitaba y artificios que necesitaba para hacerlo, Dios, Cristo, le da la autorización por el término de entre 75 y 100 años, tiempo que se acaba de cumplir. Y así es como, horrorizado, León XIII se desmaya de lo que ve, que a tal punto fue su desmayo que los que estaban en el entorno, incluyendo familiares, creyeron que se había muerto. Lo llevan de apuro a la sacristía y cuando vuelve en sí les narra lo que vio e inmediatamente hace este exorcismo que vamos a leer ahora. Y dice: he aquí, este enemigo primitivo y asesino del hombre ha cobrado valor. Transformado en ángel de luz, vaga con toda la multitud de espíritus malignos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y de su Cristo, para apoderarse, matar y arrojar a la perdición eterna a las almas destinadas a la corona de gloria eterna. Este malvado dragón derrama
como un diluvio impuro, el veneno de su malicia sobre los hombres de mente depravada y corazón corrupto. El espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia y el aliento pestilente de la impureza y de todo vicio e iniquidad. Estos astutos enemigos han llenado y embriagado de hiel y amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y han puesto manos impías sobre sus más sagrados bienes. En el mismo lugar santo, donde se ha erigido la sede de San Pedro Santísimo y la cátedra de la verdad para la luz del mundo, han levantado el trono de su abominable impiedad, con el inicuo designio de que cuando el pastor haya sido golpeado, las ovejas puedan ser dispersadas. Fin de la cita del exorcismo a San Miguel Arcángel, de San León XIII. Siendo papa, incapaz de mentir por la promesa de nuestro Señor Jesucristo sobre la infalibilidad de su decir acerca de la fe, de la moral y de la doctrina, nos dice: en el mismo lugar santo, donde se ha erigido la sede de San Pedro Santísimo y la cátedra de la verdad para la luz del mundo, han levantado el trono de su abominable impiedad, con el inicuo designio de que cuando el pastor haya sido golpeado, las ovejas puedan ser dispersadas. No lo digo yo, no lo dicen los que proclamamos la sede vacante, lo dice a aquel al que le fue prometida la infalibilidad en materia de fe, doctrina y moral. Él dice que en el mismo lugar santo, donde se ha erigido la sede de San Pedro Santísimo, donde en el Vaticano, ¿dónde estaba la sede de San Pedro Santísimo? En las estructuras del Vaticano. Allí, y desde la cátedra de la verdad, para la luz del mundo, ¿desde dónde? Desde la silla que lleva sentado al falso Pedro. Esto es, los falsos papas, que se han sentado desde el Concilio Vaticano II, teniendo a Roncalli como el precursor. Han levantado el trono de su abominable impiedad. ¿Qué quiere decir? Que allí, en el lugar donde se sienta el Vaticano y todas las estructuras donde antes se sentaba la Iglesia Católica, está sentado en la cátedra que fuera de la verdad el impío, y ha levantado ahí su trono de abominable impiedad. ¿Qué es la abominable impiedad? Dos cosas: la falsa doctrina y el sacrificio perpetuo abolido y mostrado como un nuevo rito misa. No lo decimos nosotros. Está a todas luces predicho y es visible a quien quiera verlo. Que vaya Lorenzo Saavedra a hablar y a decirle al Papa que es un mentiroso, que sus papas, que son la abominable impiedad sentada en el trono santo, en la cátedra de la verdad, están enseñando otro magisterio y que ese otro magisterio es la verdad. Que se lo digan a él. Que vayan contra Santo Tomás, que advierte que San Pablo ya anunciaba como específico antes de dato específico antes de la venida de Dios en gloria y majestad, que habría de en medio de la apostasía surgir un culto ilícito, y que además se daba la sede vacante. No lo decimos nosotros. Nosotros solo hemos sido agraciados. ¿Por qué no merecemos nada? Pero hemos sido agraciados. Porque estamos dispuestos
a seguir la verdad, porque queremos abrazar la verdad y no seguir consumiendo falsos milagros eucarísticos, llenos de toda pestilencia, cuando está claramente demostrado que los que creen en esos falsos milagros eucarísticos son los mismos que permitieron que sus falsos curas y el falso papa sentado allí como si fuera Pedro, se pusiera guantes y usara tapabocas para no poder ser contagiado del famoso virus del COVID, cuando se supone ese era el cuerpo de Cristo y su verdadero ser, incapaz de poder generar daño porque es el Dios, el pan vivo bajado del cielo. Pero como no lo es y Satanás no lo puede permitir que lo crean, le siembra en el corazón que está bien que se pongan barbijo y que hayan usado guantes mancillando el cuerpo místico de Cristo. Si lo fuera. Esa es la enseñanza de Satanás. Esta historia, en respuesta de estos sabandijas que quieren hacer creer que esa iglesia que ellos enseñan es la verdadera, continuará. Tendremos otros audiovídeos cortitos que demostrarán la falsedad de todos estos sentados en el Novus Ordo y en la silla del Vaticano, que lo advierte, para finalizar una vez más, lo leo textual, de lo que es la palabra de un papa, que dice: he aquí, San León XIII, este enemigo primitivo y asesino del hombre ha cobrado valor, transformado en ángel de luz, vaga con toda la multitud de espíritus malignos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y de su Cristo, para apoderarse, matar y arrojar a la perdición eterna a las almas destinadas a la corona de gloria eterna. Este malvado dragón derrama, como un diluvio impuro, el veneno de su malicia sobre los hombres de mente depravada y corazón corrupto, el espíritu de la mentira, de la impiedad, de la blasfemia, y el aliento pestilente de la impureza y de todo vicio e iniquidad. Estos astutos enemigos han llenado y embriagado de hiel y amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y han puesto manos impías sobre sus más sagrados bienes. En el mismo lugar santo, donde se ha erigido la sede de San Pedro, Santísimo, y la cátedra de la verdad para la luz del mundo, han levantado el trono de su abominable impiedad, con el inicuo designio de que cuando el pastor haya sido golpeado, las ovejas puedan ser dispersadas. Fin de la cita del exorcismo a San Miguel Arcángel de su santidad León XIII. Cuando el pastor haya sido golpeado. No dice haya sido golpeado y levantado, haya sido golpeado. ¿Quién golpea al pastor sino el propio Cristo dándole muerte? Para que todo el resto sea. Bien, hasta aquí en este video.